Dios te bendiga. Te doy la bienvenida en este día a este canal, donde compartimos la palabra de Dios, la semilla que bendice nuestra alma. En el día de hoy vamos a hablar de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Esta carta fue la primera que escribió el apóstol Pablo y fue escrita entre el año 50 al 53 después de Cristo, en la ciudad de Corintio. Tesalónica es una ciudad griega. Se encontraba a unos 70 kilómetros al oeste de Filipos y a unos 140 kilómetros al norte de Atenas. Su ubicación y su puerto la hicieron una ciudad prominente. Estaba justamente en el centro o el corazón del Imperio Romano y era la ciudad principal de Macedonia. Era una colonia romana. Roma estableció colonias que fueron distribuidas geográficamente en áreas estratégicas por todo el imperio. Como colonia romana, adoptaría gradualmente las leyes y costumbres romanas. Tesalónica fue una ciudad importante en la vida de este imperio. Originalmente, Pablo no había planificado entrar en el continente europeo. Para su segundo viaje misionero, su deseo era visitar nuevamente las iglesias en Asia Menor, las que había sembrado en su primer viaje, para después regresar al oriente. Sin embargo, llegado el momento de regresar al noreste, Dios comenzó a cerrarle puertas. La culminación de este hecho fue la visión de Pablo en Troas, donde un varón macedonio le pedía su ayuda. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Esto ocurrió en su segundo viaje, entre el año 49 al 52 después de Cristo. Siguiendo este llamado, Pablo llegó a la ciudad de Filipos, en Grecia, un pequeño pueblo que no tenía una sinagoga judía. Allí Pablo fundó la primera iglesia de Europa, pero su trabajo en Filipos se vio obstruido por los dueños de una esclava a quien Pablo liberó de un demonio de adivinación y por el concilio del pueblo. Pablo fue latigado y humillado, pero aún con todo y en medio de tal situación sembró una iglesia en Filipos, que también podemos ver en el libro de los Hechos en el capítulo 16. Desde allí, pasando por Anfípolis y Apolonia, donde no había sinagogas, llegaron a Tesalónica. Tesalónica era la ciudad más grande de la zona y tenía una sinagoga judía. Pablo, siguiendo las enseñanzas de los apóstoles de Jerusalén, visitaba primero a los judíos locales. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, se nos dice que permaneció en Tesalónica por 3 días de reposo, lo cual equivale a nosotros el día sábado, lo que sería alrededor de 3 semanas. Pero en ese periodo de tiempo realizó una intensa tarea misionera. Pablo era un misionero muy efectivo. En ese breve periodo, no solo organizó una iglesia local, sino que también les enseñó a los nuevos creyentes las doctrinas de la fe cristiana, incluyendo la segunda venida de Cristo. Es interesante ver que Pablo no consideró que ese tema le resultara difícil de comprender a los nuevos convertidos. Se convirtieron algunos judíos y un gran número de griegos, piadosos y mujeres nobles de la ciudad. Los judíos de Tesalónica, que no creyeron, incitaron a hombres malos de la peor calaña para formar un gran alboroto, oponiéndose a Pablo y al Evangelio. Gracias a Dios no lo encontraron, y los hermanos, para proteger su vida, le sacaron de noche de la ciudad y lo enviaron a la ciudad de Berea. En Berea, Pablo llegó a la sinagoga para predicar
y tuvo muy buena acogida, convirtiéndose varones judíos, hombres y mujeres griegos prominentes. Pero los judíos alborotadores de Tesalónica llegaron a Berea y los hermanos, para proteger a Pablo, nuevamente sacaron de la ciudad a Pablo. Pablo dejó allí a Timoteo y a Silas y él continuó hacia Atenas. Fíjese usted que donde quiera que se va sembrando el evangelio siempre va a haber alguna oposición, pero también siempre Dios va a tocar los corazones de las personas, ¿verdad? Siempre va a haber alguna persona que escuche el mensaje y que ¿verdad? Que reciba a Jesucristo. Amén. Después de pasar algún tiempo en Atenas, continuó Pablo hasta Corinto, donde Timoteo y Silas llegaron a reunirse con él y traerle noticias de los tesalonicenses. Timoteo también le trajo a Pablo algunas preguntas sobre problemas que preocupaban a los creyentes en Tesalónica. Así que Pablo escribió esta primera carta en respuesta a sus preguntas, para instruirles más detalladamente y transmitirles el consuelo que necesitaban. Esta carta tiene un propósito triple. Número 1, confirmar a los nuevos convertidos en la verdad elemental del Evangelio. Número 2, condicionarlos para que vivieran una vida santa. Y número 3, consolarlos con respecto al retorno de Cristo. El mensaje de Pablo, que presentaba, ¿verdad?, un agudo contraste contra el paganismo que había en Tesalónica. Una inscripción pagana en esta ciudad decía: después de la muerte no se vive, después de la muerte no hay reencuentro. Vamos a pausar ahora. Ahora vamos a leer los versos del 1 al 3 y esta versión que vamos a estar utilizando es la Nueva Biblia Viva. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, que está en Dios, el Padre, y en el Señor Jesucristo. Que el favor y la paz de Dios estén con ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes al mencionarlos en nuestras oraciones. Cuando oramos a nuestro Dios y Padre, los recordamos constantemente a causa de la fe que tienen y demuestran con hechos de amor que los empuja al trabajo y de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que los mantiene firmes. Al comienzo de esta carta, Pablo, quien es el autor de la carta, reconoce a sus colaboradores, Silvano y Timoteo. Debemos reconocer a aquellos que nos ayudan en la obra, el que guía el autobús de la iglesia, los que trabajan con niños, los que trabajan en el estacionamiento, los que oran. Todos son importantes para Dios y para la iglesia. ¿Quién era Silvano? Es el nombre en latín, Silvano es el nombre en latín del griego Silas. Los judíos de fuera de Israel adoptaban nombres griegos o latinos junto con sus nombres judíos. Así también nosotros sabemos que Saulo, ¿verdad?, posteriormente se llamó Pablo. Silas o Silvano fue el compañero del apóstol Pablo en el segundo viaje misionero. Era un judío con ciudadanía romana. Silas dominaba tanto el hebreo como el griego. Era igual que Lucas, un hombre de gran cultura. Tenía la doble nacionalidad, judía romana. El inicio de la carta es típico de las antiguas cartas griegas, pero la expresión inicial griega, gracia, que en esta versión, ¿verdad?, dice el favor de Dios, ¿verdad? Pablo añade el saludo judío, paz, que quiere decir shalom en hebreo. Así que gracia y paz, descripción de una experiencia con Jesucristo. En los versículos 2 y 3, Pablo da gracias a Dios por todos los hermanos de Tesalónica.
su fe, su trabajo, su amor y su persistencia en Jesucristo. Asimismo, nosotros debemos darle gracias a Dios por los hermanos, orar por sus peticiones, pedirle a Dios que les dé sabiduría, que sean llenos del Espíritu Santo. Debemos orar por los recién convertidos, también por los misioneros y su trabajo en el campo. Vamos a leer el verso 4 y 5 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, en la Nueva Biblia Viva, dice: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Esto lo sabemos porque cuando les anunciamos el Evangelio, les llegó no solo con palabras, sino también con el poder del Espíritu Santo y con una gran seguridad. Ustedes saben que cuando estuvimos entre ustedes, buscamos solo su bien. Dios te escogió. Gloria a Dios. En el versículo 4, Pablo continúa la oración que comenzó en el versículo 2. Una de las razones por las cuales Pablo agradece a Dios es que él sabe que Dios ha elegido a los tesalonicenses. Dios desea que todos se salven. La Biblia dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 4, porque Él anhela que todos se salven y conozcan la verdad. Lo que Dios hizo por nosotros fue elegirnos en Cristo. Dios permite que los seres humanos tomemos nuestras propias decisiones con respecto a Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Todos hemos sido elegidos para tener salvación. Si reclamamos esta salvación y vivimos para Cristo. La palabra nos dice en Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a Jesús. El versículo 5 nos enseña que Pablo se regocija por la evidencia de que ellos respondieron a Dios y que Él los aprobó. Pablo comienza el versículo con gozo, porque los tesalonicenses mostraban en su vida diaria la presencia y el poder de Dios. Recibieron y aprobaron el Evangelio y sus doctrinas, pero también lo vivían. En la vida de la iglesia sucedían cosas que solo podían explicarse como intervención divina. Las oraciones eran contestadas y las vidas cambiaban. La realidad de su fe se manifestaba en sus obras. Gloria a Jesús. Cuando somos una iglesia comprometida con el Señor, se manifiesta el poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo transforma las vidas. Hay obra social con los necesitados. Vidas vienen a Jesucristo. La iglesia tiene el fruto del Espíritu Santo, que es la evidencia de que Dios obra. Cosas como el amor, el gozo, la paciencia, la paz, se manifiestan en la iglesia que vive lo que enseña. Vamos a pasar ahora y seguimos en el próximo video.